de 2016, con aviso, Felipe Carvalho, Camilo Cejas, Gonzalo Sibila, Macarena Gelman, Jorge Meroni, Gonzalo Mujica, Nicolás Olivera, Susana Pereira y Alejandro Sánchez. Inasistencia de representantes a la sesión ordinaria realizada el día 3 de mayo de 2016. Con aviso, Alejandro Sánchez. Sin aviso, Gustavo Penades y Víctor Semproni. Inasistencias a las comisiones. Representantes que no concurrieron a las comisiones citadas. Martes 3 de mayo. Especial de Asuntos Municipales. Con aviso, Armando Castaindebat, Tabaré Viera Duarte. Especial de Deporte, con aviso, Sergio Mier. Seguridad Social, con aviso, Álvaro Dastugue. Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas que se dieron cuenta. Lo que esté por la afirmativa, sí vas a indicarlo. 38 en 41, afirmativa. Se ingresa en la media hora previa. Comenzando la lista de oradores, tiene la palabra la diputada María Luisa Conde. Buenas tardes, saludarlos a todos y agradecer este espacio y a mi compañero Rubén Basegalupe. Me gustaría tratar un tema que es muy afecto a Ciudad del Plata, y discúlpenme, los locales educativos. Últimamente hemos visto muy sobrepoblada tanto el liceo como la UTU. La UTU es un desastre, la gente ha tenido que ir, los padres, a hacer cola para tener lugar para sus hijos, y muchos de ellos han quedado fuera del programa. Entonces, viendo eso, ya mis hijos están grandes, ya todos estudiaron y están todos bien, pero más que nada, pensando en la familia, si nosotros mismos estamos y queremos promover que los chicos estudien y que los chicos encuentren su lugar, como lo hicimos nosotros, ¿no? Sería bueno y conveniente consultar a la ANEP por la construcción que tiene prevista para Ciudad del Plata de una escuela en Monte Grande, un liceo más, pero por sobre todo una UTU. Hemos visto que se está promoviendo la facilidad o facilitar el estudio, el aprendizaje de oficios, dado que los jóvenes hoy día, todos lo saben y lo vivimos, prontamente se van de su casa y prontamente quieren salir a mantener a su familia, ¿no? Entonces, promover y proporcionarle estudios y lugares de estudios como es una UTU, con aprender oficios distintos como para poder solventar sus gastos y no tener que andar pidiendo y solicitando la ayuda de sus padres. Hoy día allá es una carencia, pero total. Nosotros hemos hablado con algunos, mi compañero Rubén Basegalupe y otros también han planteado el tema de los locales educativos en Ciudad del Plata, y me gustaría que todos visualizaran, dada la cercanía que tiene Ciudad del Plata con Montevideo, y a la vez ese puente de la Barra que nos separa, ese peaje que nos impide muchas veces el traslado hacia Montevideo. Hay que ser conscientes, si bien que muchos jóvenes tienen boletos gratis y todo lo demás, no es fácil traspasar ese umbral que muchas veces nos aleja de los centros educativos, que también acá sobrepoblados, pero brinda otro espacio también para los chiquilines poder venir a Montevideo. No tenemos esa facilidad. Entonces, hoy, pensando de qué tema podía hablarles sin ser los temas de salud, que son los que a mí me involucran, que estoy siempre trabajando los temas de usuarios y demás, y me acordé de esas madres y de mis compañeras mismas de trabajo, que pedían a alguien y pagaban a alguien para hacer cola para sus hijos, conseguir lugar en la UTU, por ejemplo. Es lo que más me preocupa a mí, es la UTU, porque los niños no ven, los jóvenes no ven, no visualizan el liceo como un medio, como un paso hacia una facultad. No lo visualizan los gurises ya visualizan, quiero aprender tal cosa, quiero salir a resolverme en tal otra. Entonces, la UTU allá, me gustaría, los invito a conocerla, es muy pocos salones, si bien se ha ampliado algunos lugares del liceo, por ejemplo, tenemos el Liceo del Delta, que es nuevo, quedó magnífico, precioso, es una de las obras últimas, muy importante en Ciudad del Plata. La valorizamos, pero hoy día sentimos la necesidad de una UTU, una nueva UTU en Ciudad del Plata. Y era eso lo que venía yo pensando, porque más allá de que como yo les digo, nosotros somos los que tenemos que darles oportunidades a los jóvenes, los grandes, a nuestra manera, como lo hicimos antes, a los ponchazos o no, pero todos salimos hombres y mujeres de bien. Entonces, puntualizar sobre eso, me gustaría que lo retuvieran en sus
en sus mentes en cuanto a las posibilidades que tuvimos cada uno de nosotros de poder hacer o no lo que nos gustara hacer. Era eso nada más. Muchísimas gracias. Me gustaría que mis palabras fueran a la ANEP, al Ministerio de Educación y Cultura, a la prensa local, departamental, y no digo internacional porque ya está. Gracias, muy amables. Bien. Vamos a votar la solicitud de la diputada. Estamos votando. 40 en 43. Afirmativo 40 en 43. Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el diputado Alejo Umpierres. No se encuentra en sala. Tendría la palabra el diputado Saúl Aristimuño. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el diputado Darcy de los Santos. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el diputado Óscar de los Santos. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el diputado Mario Ayala. No se encuentra en sala. Tiene la palabra Benjamín Irrazábal. No se encuentra en sala. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Novales. Gracias, señor presidente. Aprovechando la volada que viene con el viento a favor, voy a hacer uso de estos 5 minutos para poner a consideración de la Cámara un asunto que realmente ha provocado un gran dolor, una gran preocupación y un gran daño no solamente a la ciudad de Dolores, el departamento de Soriano, sino a todo el Uruguay, incluso a muchos ciudadanos que están viviendo en el extranjero. Como todo el mundo está en conocimiento, el 15 de abril, alrededor de las 16 horas, un tornado se ensañó con lo que se ha dado en llamar el granero de la República, provocando una destrucción de la que no se tiene recuerdo ni memoria hasta el día de hoy. Ese temporal que azotó a una ciudad de 18.000 habitantes provocó, además del fallecimiento de 5 personas, lesiones a varios cientos, ya que se estiman alrededor de 600 personas las que sufrieron lesiones de diversa índole, y sobre todo provocó un gran destrozo en cientos de casas que tal vez que lleguen más cerca de los 2.000 que de los 1.500. Y así es que se dividió por parte de las autoridades que tienen que ver con el tema de la habitabilidad de las casas, se dividió en 3 zonas: la zona roja, la amarilla y la verde. Las zonas rojas son aquellas que las viviendas fueron absolutamente destruidas y que quedaron totalmente inhabitables, que son alrededor de 580 a 600. Y en tercios, ya que la zona amarilla, aquellas que con una reparación importante pueden volver a ser habitadas, que son alrededor de 600, y aquellas que tienen pequeños daños. Y fíjense que hablando de pequeños daños, estamos hablando de la voladura del techo, que en circunstancias normales sería un enorme, terrible daño, pero comparado con todos los demás daños, que se haya volado un techo parecería que es un pequeño daño. Bueno, eso ha sido las consecuencias, alrededor de 1.800 viviendas las destruidas. Entonces, podemos llegar a decir que se afectaron 154 manzanas y casi 2.000 padrones. Hubo además roturas importantes a tal grado que van a ser imposible de reconstruir los 2 liceos de la ciudad de Dolores. Plantas de silos, el hospital, escuela, 2 iglesias, una de católica, apostólica, romana,
y otra evangélica. Y así sucesivamente, prácticamente una zona de la ciudad que quedó absolutamente destruida. Evidentemente, después de esto, la ciudad de Dolores, yo diría que el departamento y el país va a cambiar para siempre, ya que es un hecho inusitado. Si bien nosotros entendemos que muchas cosas se pueden mejorar en este aspecto, y hay que aprovechar para agradecer la enorme solidaridad que ha habido de todos los departamentos, de toda la población, donde espontáneamente se ha colaborado de una manera muy solidaria y muy generosa. Y también quiero destacar cómo se le dio la importancia que corresponde por parte del gobierno nacional, del Comité de Emergencia Nacional, obviamente del Comité de Emergencia Departamental y absolutamente de todos los ministerios que pueden llegar a tener algo que ver con esta cosa. Es así que este insuceso que sucedió a las 16 horas del día viernes 15, a la mañana ya había 4 o 5 ministros presentes en la ciudad de Dolores y el día domingo estaba presente el señor presidente de la República precisamente como dando el tono de cuál era la preocupación que había con la ciudad de Dolores y cuál era el compromiso que había con esa población por parte de las autoridades departamentales y de las autoridades nacionales. Es así que también hay que reconocer que en las primeras horas de la noche, o sea que a las 6, 7 de la tarde, se pidió la comparecencia urgente de personal del Ministerio de Defensa, ya que lamentablemente había gente que estaba produciendo para hacer desmanes, sobre todo robos en las casas destruidas y fundamentalmente en los comercios destruidos. Y a las pocas horas, o sea, a las 2, 3 horas, ya estaba el ejército que había ido desde la ciudad de Mercedes a 35 o 40 kilómetros y prácticamente pararon la mano de todo eso que estaba sucediendo. Ahora viene la etapa de la reconstrucción en la cual se está trabajando. Hay mucha gente comprometida en eso, pero fundamentalmente nosotros apelamos a que haya una especie de moratoria para aquellos compromisos, sobre todo desde el punto de vista impositivo que tienen la ciudad de Dolores. Fundamentalmente en aquellos gastos que se ocasionen en las obras de reconstrucción, o sea que haya exoneración de impuestos a los efectos de que las obras no paguen los impuestos que corresponden porque estamos ante una catástrofe. Y, ya termino, señor presidente, y fundamentalmente la parte impositiva y de los vencimientos que tiene el comercio, ya que no solamente los comercios se vieron afectados que perdieron sus locales, perdieron su mercadería, sino que aquellos locales que no fueron afectados perdieron su clientela. Entonces, señor presidente, apelo a la más que demostrada hasta ahora buena voluntad de las autoridades para dar una mano entre todos y seguir en esta tarea de tratar de recuperar lo más urgente posible a este drama que están viviendo miles y miles de conciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. ¿Va a solicitar que sus palabras sean Voy a solicitar que mis palabras pasen al Comité de Emergencia Nacional, fundamentalmente al doctor Roballo, que ha tomado muy en serio toda esta problemática, al Comité Departamental de Emergencia, a la Presidencia de la República, a todos los ministerios, a la Intendencia de Soriano y a la Junta Departamental de Soriano, así como a la prensa del departamento. Gracias, presidente. Estamos votando la propuesta realizada por el diputado Novales. 50 y 52. Afirmativo, 50 en 52. Tiene la palabra el diputado Raúl Sández. No va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la diputada Berta Sansaverino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Los días 19 al 21 de abril nos acompañó el secretario de la FAO, Luis Lobo, que es oficial de FAO encargado de la Secretaría Técnica de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre. Vino con una agenda muy importante, muy nutrida, porque estamos avanzando en los temas de derecho a la alimentación. Las reuniones
a las cuales los acompañamos tenían que ver con visitar al Instituto Nacional de Alimentación, al doctor Gerardo Lorber y su equipo, visitar al decano de la Facultad de Derecho, porque se está instalando un observatorio de Derecho a la Alimentación en el ámbito universitario, y también tuvimos el placer de ser recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados, diputado Gerardo Amarilla, y también por el presidente de la Asamblea General, Raúl Sendic. Fue muy importante esta reunión porque nosotros tenemos, y eso fue lo que él nos señaló como cuestión exitosa de Uruguay, es que desde el 2011 tenemos un frente parlamentario creado en este ámbito de diputados, pero que señalaban como una medida muy exitosa el haber aprobado la creación de una comisión especial de la Asamblea General, cosa inédita y que era como un ejemplo para otros países, porque tener una comisión de esa naturaleza con 5 senadores, 10 diputados, para fines legislativos, le daba al tema del derecho a la alimentación un lugar prioritario en la agenda parlamentaria. Nosotros estamos, y ese fue el compromiso tanto del presidente de la Cámara de Diputados como del presidente de la Asamblea General, de que esa comisión, que fue votada por unanimidad por 118 integrantes de la Asamblea General, realmente, que fue en septiembre del año pasado, entre a funcionar como plazo máximo este mes de mayo, para lo cual se necesita que todos los partidos designen a sus integrantes y que finalmente nosotros podamos hacernos cargo de una enorme agenda que tiene que ver con distintas líneas de acción que tiene cualquier tema del derecho alimentario. Por ejemplo, una línea de acción es el fortalecimiento de los marcos jurídicos institucionales para la seguridad alimentaria y nutricional. Otro es para generar los mejores líneas sobre la agricultura familiar. Es importante que esta comisión especial analice y monitoree el cumplimiento de la ley sobre las compras estatales a la agricultura familiar. Tenemos otros temas importantes, el bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes, respetando la diversidad de hábitos alimentarios para todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Una línea de acción es la alimentación escolar, que en América Latina ha pasado a ser una de las líneas más importantes, teniendo en cuenta el nivel de altos índices de pobreza y desnutrición infantil, promoviendo ambientes alimentarios saludables en el interior de las escuelas, mejorar algunas leyes, nosotros ya tenemos una, y después también en lo que tiene que ver con el bienestar nutricional, fortalecer políticas y programas de lucha contra la malnutrición vinculada a la seguridad alimentaria en todo el ciclo de vida de las personas, poniendo énfasis en mujeres en edad fértil, niños menores de 5 años, pero también niños escolares. Ahí hay que analizar, por ejemplo, lo que ha sido el importante aporte de Uruguay en el programa Uruguay Crece Contigo. Y hay otras líneas muy importantes en un momento en que la obesidad y todas las enfermedades no transmisibles requieren un control de los alimentos ultraprocesados. En muchos países se están haciendo leyes limitando o controlando la publicidad de alimentos y productos ultraprocesados, regularmente de baja calidad nutricional, especialmente aquellos destinados al público infantil, adolescente y adultos mayores. También se está avanzando en muchos países en garantizar un etiquetado nutricional en productos envasados que respeten las orientaciones del Códex Alimentario, como también un etiquetado que advierta al comprador que ese producto es producto genético, de organismos genéticamente alterados. Entonces, me parece, señor presidente, que esta comisión va a tener mucho para organizar, mucho para trabajar. Por ejemplo, tenemos en algunas comisiones leyes como la de las personas celíacas, algunas otras leyes que también hacen al tema de la alimentación, por lo cual mi mayor deseo será que este mayo quede aprobada la integración de esta comisión para que inmediatamente pueda trabajar en todos estos ítems tan necesarios para mejorar
y para que el derecho a la alimentación sea un derecho de alimentación saludable. Deseo que mis palabras vayan al Consejo de Ministros, que vayan al MIDES, al Instituto Nacional de Alimentación, a la Facultad de Derecho y a la FAO. Muchísimas gracias, señor presidente. En consideración lo que solicita la señora diputada, los que estén por la afirmativa. 54 en 57. 54 en 57, afirmativa. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Alfredo Asti. Sí, señor presidente. Realmente no pensábamos hacer uso de la palabra en el día de hoy, pero nos motiva a hacerlo el hecho de que participamos hace poco rato en un evento de difusión que realizó la Junta de Transparencia y Ética Pública con respecto a el inicio de la recepción de las declaraciones juradas que obliga la ley 17.060 a todos los funcionarios públicos a hacerlo en forma electrónica. Esta posibilidad es producto de una aspiración de la Junta de Transparencia y Ética Pública que se plasmó a través de la ley 19.177 del 2013, que lo autorizó a recibir lo que antes se realizaba solamente en papel, poder realizarlo en forma electrónica. Esta solicitud que planteó en su momento la Junta se debió, además de la modernización necesaria en toda la tramitación de lo que tiene que ver con la gestión pública, con un hecho muy puntual, que era el ingreso de un sinnúmero de declaraciones juradas que traía el hecho de haber incorporado como sujetos obligados a todos los funcionarios policiales. En aquel momento la Junta recibía aproximadamente unas 6.000 declaraciones juradas por año y en el momento en que ingresaban los funcionarios policiales tendría 33.000 adicionales más, lo que era muy difícil de procesar y fundamentalmente de guardar. En su momento, como integrante de la Comisión Especial de Lavado de Activos de esta Cámara, tuvimos oportunidad de visitar la sede de la Junta y ver las dificultades que realmente el acopio de papel significaban, incluso hasta con riesgos edilicios, por la cantidad de papel que se va acumulando con esas declaraciones juradas. Y recién esta ley lo habilitó a empezar a trabajar en forma electrónica. Debemos recordar que además también se han agregado otros nuevos obligados, o sea, también un proyecto que nació y que fue tramitado por la Comisión Especial de Lavado de Activos, se incorporaron también como sujetos obligados a personas que no, sin ser funcionarios públicos, que son funcionarios de empresas controladas por empresas públicas, las que en la jerga se conocen como hijas o nietas de esas empresas públicas. Esos directores están también hoy incorporados a esta obligación de presentar las declaraciones juradas. Todo este universo hace de muy difícil manejo este tema. Esto se realizó a través con un apoyo de la AGESIC muy importante, o sea, la Agencia para el Gobierno Electrónico, y va camino de lo que pretendemos de que todos los trámites del Estado se puedan realizar por vía electrónica y no presencial. Hay que destacar que este sistema tiene todas las mayores facilidades para el usuario, garantías, un certificado de firma electrónica que asegura la identidad del usuario conforme a las mejores prácticas en seguridad de la información. Creemos que es importante este paso por lo que significa en la modernización de la gestión pública, pero también creo que es un gran desafío para todo el sistema político, porque ahora estamos en condiciones, al tenerlo en forma electrónica, de habilitar a la Junta de Transparencia y Ética Pública algunos otros controles adicionales que no sean solamente guardarlas, ya sea en un sobre, si es en papel, o en un archivo electrónico, sino poder, de alguna manera, trabajar como hacen otros países con estas declaraciones juradas, fundamentalmente viendo la evolución de los patrimonios de los funcionarios públicos que están directamente afectados.
hay varios mecanismos que a nivel internacional se utilizan, algunos directamente con la publicación de todas las declaraciones, otros con el control de todas las declaraciones y su evolución, o algunos otros con simplemente el sorteo de por año, por ejemplo, de una tanda y solamente se revisan esas. Todo eso asegurando una mayor transparencia, una mayor generación de confianza en el público de que esos temas de transparencia y de ética en la gestión pública pueden estar más asegurados. Nosotros pensamos trabajar este tema, esperemos que contemos con el apoyo del sistema político para avanzar en este sentido. Era todo lo que teníamos que decir, señor presidente. Solicitamos que estas palabras sean remitidas a Presidencia de la República, a la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y a la prensa en general. En consideración lo que solicita el señor diputado, perdón, y a los partidos políticos. En consideración lo que solicita el señor diputado, los que estén por la afirmativa. 51 en 54. 51 en 54, afirmativo. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Walter de León, que no está en sala. Mario Ayala Barrios, de Artigas. Mario Ayala. Gracias, presidente. Queríamos aprovechar esta oportunidad para plantear nuevamente la situación del departamento de Artigas, que no por reiterativa deja de ser vigente. Artigas vive una situación realmente de emergencia laboral, producto de la estructura que tiene como departamento y producto de las políticas que han venido desarrollando los diferentes gobiernos, postergando al departamento de Artigas en cuanto a diferentes atenciones a la infraestructura y a la inversión pública necesaria para que un departamento pueda desarrollarse. Esto se ha visto agravado seriamente con las inundaciones del mes de diciembre pasado. Inundaciones estas que fueron las más grandes de la historia del departamento de Artigas y que afectaron y que le pegaron duramente al sector productivo del departamento de Artigas. Hay un 30% del área de arroz que ha sido afectada, hay un 20% del área de caña de azúcar que ha sido también afectada. La producción de vid en el departamento de Artigas en su totalidad se ha perdido. Hay un 20% del área de la plantación de tabaco que se ha perdido también producto de las inundaciones. La granja ha tenido consecuencias negativas también. Y realmente no hemos contado con una respuesta a la altura de las circunstancias y de las necesidades por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Sumado a todo esto, los problemas del comercio siguen absolutamente vigentes. Y necesitamos, y más allá de la inflación que hoy vive Brasil, no ha sido suficiente para poder volver a ser competitivos con los productos de manera de poder afrontar esta problemática. Como es sabido, en el mes de enero se desarrolló el Consejo de Ministros en el departamento de Artigas y en ese ámbito le planteamos al presidente de la República, entre otros temas, la problemática del comercio y la problemática de la producción de ágatas y amatistas en el departamento de Artigas. Celebramos la decisión del presidente de la República que en ese momento resolvió conformar, por un lado, un comité para que atendiera la problemática de la frontera con Brasil y, por otro lado, una sectorial que atendiera el tema de ágatas y amatistas. Esta sectorial realmente hasta el momento no se ha conformado, o mejor dicho, se ha mal conformado, porque en la resolución ahí habla de la Asociación de Mineros del Uruguay, donde debería decir la Asociación de Productores de Ágatas y Amatistas del departamento de Artigas,
Planteo que le hemos hecho llegar a Presidencia de la República, pero hasta el día de hoy no tenemos la confirmación que se haya ratificado la conformación de esta sectorial. La sectorial había fijado una fecha, esta fecha se postergó y esperamos con mucha expectativa poder contar con respuestas concretas a la problemática de este sector que atraviesa dificultades enormes, que ha tenido una baja en los precios de las materias primas de un 30% y de un 35% en el volumen exportado. Esto ha generado la consecuencia que en lo que van de 2 años se han perdido más de 600 puestos de trabajo. Creo que este sector y el departamento de Artigas necesitan tener una mesa de diálogo en forma urgente, donde pueda escuchar los planteos y se puedan tomar medidas concretas para revertir esta situación. La noticia que hemos tenido luego de la creación o de la resolución de esta sectorial fue que el Ministerio de Industria aumentó nuevamente los cánones de producción, cosa que para nosotros es un contrasentido, porque por un lado se reconoce que es un sector que está en dificultades y por el otro lado, antes de llevarse adelante la primera reunión, se aumentan los cánones de producción. También queremos referirnos a la reunión que hemos participado ahora nuevamente y que realmente ha tenido otra suerte, que es el Comité para tratar la problemática de frontera y que por resolución del Presidente de la República, pero hoy liderado por el Ministro de Relaciones Exteriores, ya hemos tenido 2 reuniones donde se han planteado todos los problemas de la frontera con Brasil, donde participan los intendentes, donde participan los legisladores de la frontera con Brasil y que está en la agenda todos los planteos que se han venido desarrollando históricamente para atacar esos problemas. Quiero resaltar y quiero celebrar lo que ha sido la postura del Presidente de la República y lo que ha sido el accionar del Ministro de Relaciones Exteriores conjuntamente con los ministerios involucrados en lo que tiene que ver a la problemática de los departamentos limítrofes con Brasil. Por eso, señor Presidente, quería manifestar esto en el recinto parlamentario de manera de enterar a los legisladores de que hoy está trabajando este comité referente a la problemática de fronteras y nos genera mucha expectativa porque vemos un manifiesto voluntad política por parte del Poder Ejecutivo en llevar adelante acciones concretas y poder resolver los problemas, entrar a resolver los problemas de la frontera. Presidente, le voy a pedir que estas palabras las pueda hacer llegar a la Presidencia de la República, a los ministerios involucrados en este comité, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Artigas, como así también al Centro Comercial de Artigas. Muchas gracias. Muy bien. Se va a votar lo que ha solicitado el señor diputado, lo que estén por la afirmativa. 65 en 69, afirmativa. Y culminando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Enzo Malán. Gracias, presidente. Bien, en la misma línea que el diputado Gonzalo Novales, referirme a la situación vivida en el departamento de Soriano, situación que está en una tercera fase ya, donde la primera fase era todo lo que tenía que ver a la atención de la emergencia, el auxilio, el despeje de las comunicaciones de la ciudad, mitigar los daños sufridos en la ciudad de Dolores. La segunda fase fue del relevamiento, donde sin duda en esta primera y segunda fase un despliegue departamental y nacional en conjunto permitió salir adelante en esa situación caótica que tocó vivir a la ciudad de Dolores. Relevamiento realizado por la Intendencia, por el Ministerio de Desarrollo, por el Ministerio de Vivienda, que ha permitido de ese relevamiento tener constatado que 1.643 casas o padrones fueron dañados, 871
tuvieron un daño menor, 521, un daño mayor y 251 daños totales, ¿verdad? 150 comercios destruidos y también obra pública como el hospital, escuelas, liceos, UTU, también tuvieron que enfrentar una serie de daños. Centenares de heridos y lamentablemente 5 fallecidos. Bueno, a esa primera, digamos, esta fase de relevamiento viene la fase de la reconstrucción. Reconstrucción que está pasando por distintas propuestas a nivel de vivienda, por todo lo que es el sector vivienda, del Ministerio de Vivienda, del MEVIR, de la Agencia Nacional de Vivienda, bueno, según las necesidades y según las posibilidades de cada uno de los habitantes. En lo que tiene que ver con el comercio, una serie también de propuestas a nivel del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria, las pequeñas y medianas industrias, etcétera, que están allí todas juntas en las propuestas, digamos, en la Liga Comercial de Dolores. También en la sintonía con el diputado de Soriano, decir que se han tenido en cuenta una serie de consideraciones, prórrogas y exoneraciones por parte del BPS y la DGI para estos comercios, pero también en la medida que se va pasando, se va uno dando cuenta de las situaciones, también se han hecho una serie de pedidos, de exoneraciones, de prórrogas en lo que tiene que ver con la contratación de diversas empresas en la reconstrucción. Sin duda que debemos de destacar 3 elementos que uno puede tener como aprendizaje de esta situación, que pasan por el Estado, la solidaridad y la esperanza, que quisiera referirme. Primero que nada, el Estado, es decir, el trabajo conjunto de todo el sistema político, el Comité de Emergencia, encabezado por el Intendente Bascú, el Sistema Nacional de Emergencia, encabezado por Fernando Traversa, bueno, el Estado mismo al servicio y desplegado totalmente en el territorio del departamento de Soriano, concretamente en la ciudad de Dolores. Entonces, es bueno, hoy lo decíamos en la Comisión de Educación y Cultura, que hablábamos de este tema, de resaltar cómo distintos sectores, el mismo Estado, distintas organizaciones a nivel nacional y departamental pueden estar trabajando al servicio de intereses comunes y superiores. Segundo, la solidaridad, destacarla, la solidaridad del movimiento obrero organizado, encabezado sin duda por el PIT-CNT, donde allí el ZUNCA ha tenido una valiosísima intervención, pero también sindicatos de la salud, de ADEOMS de Soriano y de ADEOMS de Montevideo, de la FENAPES, de la Federación Uruguaya del Magisterio, entre otros sindicatos. Y la solidaridad espontánea e individual de diversas organizaciones sociales y religiosas que se han hecho presentes de alguna forma en el territorio. Por último, destacar el valor de la esperanza que siempre ha estado vigente e intacta en este pueblo. A escasos días de estos sucesos, podemos decir hoy que las escuelas, los liceos, las UTUs están trabajando, están de pie en lugares alternativos o con lugares compartidos. Y destacar especialmente al cuerpo docente valiente, resiliente, que hizo el milagro de que, siendo este evento a las 4:15 de la tarde, con liceos y escuelas repletas, no hubieran ninguna víctimas allí. Un pueblo que sigue entonces de pie y apostando a la reconstrucción material y física, psíquica y espiritual, que sin duda será la más difícil y que llevará más tiempo. Entonces, quiero resaltar estos 3 elementos: el Estado trabajando en forma conjunta, la solidaridad de todo el pueblo uruguayo y la esperanza en un pueblo que se mantiene de pie y trabajando en su propia reconstrucción. Entonces, me parecía bueno resaltarlo en esta Cámara y solicitarle a la Cámara que estas palabras pudieran pasar al Comité de Emergencia de Soriano, al Sistema Nacional de Emergencia Nacional, a la Presidencia de la República, al PIT-CNT, a la ANEP, al Ministerio de Trabajo y a los medios de prensa de Soriano y Montevideo. Muchas gracias, presidente. En consideración lo que ha solicitado el señor diputado, los que estén por afirmativa, sí vas a indicarlo. 67 en 69. 67 en 69, afirmativa. Ha finalizado la mera previa. Se entra al orden del día
y el mérito a que no han llegado a la mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones, correspondería aplazar la consideración de los asuntos que figuran en primer y segundo término del orden del día y que refieren a la elección de los miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el segundo periodo de la 48ª legislatura. Queremos saludar, en la segunda barra están los niños de la Escuela 340 de las Torres, de Paso de la Arena. Dese cuenta de un informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley 17.827. Del señor representante Víctor Semproni por el día 4 de mayo del 2016, convocándose a la suplente siguiente señora Mariela Pellegrín. Del señor representante José Andrés Arocena por el día 4 de mayo de 2016, convocándose a la suplente siguiente señora Jimena Nogueira. Del señor representante Alejandro Sánchez por los días 4, 10, 11, 17, 18, 25 de mayo y 1 de junio de 2016, convocándose al suplente siguiente señor Diego Reyes. Del señor representante Darío Pérez por el día 4 de mayo del 2016, convocándose al suplente siguiente señor Delfino Piñeiro. En discusión, si nadie se usa de palabra, se va a votar. Los que estén por la afirmativa. ¿66 66 en 67 afirmativa. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Entramos en la consideración del asunto que figura en tercer lugar del orden del día, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. Se suspende la vigencia de los artículos 224, 225, 227 a 257 y 269 de la Ley número 19.276, carpeta 916/2006. Informado. Tiene la palabra el diputado José Querejeta. Gracias, presidente. Por ley 19.276, sancionada por el Poder Legislativo el 10 de septiembre y que promulgó el Ejecutivo el 19 de septiembre del 2014, se aprobó el nuevo Código Aduanero de la República. Con el fin, sobre todo, de ajustar las políticas y prácticas en la materia de las disposiciones del Código Aduanero del Mercosur. En el artículo 276 del Código aprobado, se estableció que el mismo entraba en vigencia a los 180 días de su promulgación. El nuevo código vino a sustituir el Código Aduanero contenido en el Decreto Ley 15691 del 7 de diciembre del 84 y otras varias normas sobre la materia aduanera. Los principales cambios que aparejó el nuevo código refieren fundamentalmente a los siguientes aspectos: actualización de las definiciones de los agentes que participan en el comercio exterior, ampliación de la facultad de la Dirección Nacional de Aduanas, asignación del control de las zonas francas a la Dirección Nacional de Aduanas, manteniéndose las exoneraciones fiscales y tratamiento de rango legal al documento único aduanero, el DUA, ampliación del régimen de depósitos aduaneros, incorporación del régimen de exportación temporaria y modificación del régimen de reparaciones con fines de garantía, creación de un régimen de consultas previas y vinculantes ante la Dirección Nacional de Aduanas y armonización en un único cuerpo orgánico lo relativo a las infracciones aduaneras. La reforma en materia aduanera también incluyó varios aspectos procesales en los artículos 224 y 225, en lo atinente al procedimiento de diferencia o defraudación del valor previa al libramiento y al procedimiento de detención de la mercadería posterior al libramiento o sin libramiento, y en los artículos 227 al 257 y 269 se introdujo una serie de cambios en el proceso infraccional aduanero. Entre otros cambios, se eliminó la intervención jurisdiccional de la Dirección de Aduanas en los asuntos de menor cuantía, sometiéndose todos los asuntos a la justicia competente, con la sola excepción de la infracción de contravención, cuyo procedimiento será tramitado y resuelto por la Dirección Nacional de Aduanas, y contra el cual podrán interponerse los recursos administrativos previstos en el artículo 317 de la Constitución, así como la acción de nulidad prevista en el artículo 309 de la misma. Más allá de la puesta en práctica de la reforma aduanera, los cambios en materia de procedimiento
implican dotarse de un conjunto de recursos humanos y materiales a fin de que los tribunales puedan responder a los nuevos requerimientos. Y para ello se ha constatado que se requiere aún un determinado tiempo. Estas razones son precisamente las transmitidas por el Poder Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto de ley, que ya cuenta con las sanciones del Senado de la República relativo a la prórroga de la entrada en vigencia de los mencionados artículos de la Ley 19.276. También hace referencia a la exposición de motivos al pedido expreso de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de suspender la vigencia de dichos artículos. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y ya aprobado en el Senado incluye una disposición, los incisos terceros y cuartos del artículo único, que dan solución a la cuestión que se plantea al regir y permanecer vigente el nuevo Código Aduanero, pero suspende la vigencia de algunos artículos. Estando de acuerdo, en la comisión se sugiere la aprobación por parte de la Cámara del mencionado proyecto de ley. Gracias, presidente. Si no hay más oradores, se va a votar el pasaje de la discusión en particular. Lo que esté por afirmativa, si vas a indicarlo. Gracias. Si pueden tomar asiento, legisladores, para facilitar el conteo de votos. Se está votando. En 78. 74 en 78. Afirmativo. Léase el artículo único. Artículo único. Suspéndese la vigencia de los artículos 224, 225, 227 a 257 y 269 de la Ley número 19.276 de 19 de septiembre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay, hasta el 16 de julio de 2017. Suspéndese la vigencia del artículo 275 de la Ley 19.276 de 19 de septiembre de 2014, en lo que refiere a la derogación de los artículos 250, 257, 261, 268, 279, 283, 295 y 296 de la Ley 13.318 de 28 de diciembre de 1964 y sus modificativas en cuanto refiere a aspectos procesales, hasta el 16 de julio de 2017, restableciéndose la vigencia de los artículos referidos hasta dicha fecha, convalidándose los procesos aduaneros y sus actos procesales que a partir del 1 de marzo de 2016 hayan sido tramitados aplicando los artículos pertenecientes a la Ley número 13.318 de 28 de diciembre de 1964 y sus normas modificativas. Las actuaciones procesales que se hayan tramitado por las normas previstas en los artículos 224, 225, 227 a 257 y 269 de la Ley número 19.276 de 19 de septiembre de 2014 se regirán por las etapas no concluidas por las normas de la Ley número 13.318 de 28 de diciembre de 1964 y sus normas modificativas. Lo dispuesto en el presente artículo en ningún caso significará retrotraer el proceso a etapas ya cumplidas. Si no hay oradores, se pasa a votar. Lo que estén por afirmativa. En 78. 77 en 78, afirmativa. Ha quedado aprobado el proyecto que pasa al Poder Ejecutivo. Se ingresa el cuarto punto del orden del día y hay una moción que ha llegado a la mesa. Mocionamos para que se aplace la consideración del asunto que figura en cuarto lugar del orden del día, aguas jurisdiccionales de la Armada Nacional. Firman los señores representantes Nifuri, Berri, Civil, Rubio y Posada. Votando lo que esté por afirmativa. En 79. 76 en 79, afirmativa. Correspondería... Hay otra moción que ha llegado a la mesa.
Le hace por secretaría. Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto en el que se declara feriado no laborable el 30 de mayo de 2016 para el pueblo Zapicán. Carpeta 663/013. Firman los señores representantes Abdala, Nifuri y Sibila. En consideración el proyecto. Si no hay oradores. Se está votando la moción, perdón. Setenta 77 en 79. 77 en 79. Se va a considerar ahora en votación si se aceptan o no las modificaciones que hizo el Senado al proyecto que oportunamente se le reenviara. En consideración, si no hay uso de la palabra, se está votando. Decime. 78 en 80. 78 en 80. Se está solicitando que se comunique en el día lo que esté por la afirmativa. Dale. 76 en 80. 76 en 80. Afirmativo. Entramos en consideración del quinto punto del orden del día, acuerdo para la concesión de un plazo de 90 días a turistas nacionales de los estados partes del Mercosur y estados asociados y convenio modificatorio del mismo. Aprobación, carpeta 781/2016, informado. Tiene la palabra el diputado Jorge Meroni. Gracias, presidente. La Comisión de Asuntos Internacionales tiene el agrado de informar y someter a su consideración el proyecto de ley por el cual se aprueban el acuerdo para la concesión de un plazo de 90 días a los turistas nacionales de los estados partes del Mercosur y estados asociados, suscrito en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio del 2006, y el convenio modificatorio del mismo, acuerdo modificatorio del acuerdo para la concesión de un plazo de 90 días a los turistas nacionales de los estados partes del Mercosur y estados asociados, suscrito en la ciudad de Paraná, República Argentina, el 16 de diciembre del 2014. El día 20 de julio del 2006, la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay, la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Perú, la de Colombia, la de Ecuador y la Bolivariana de Venezuela suscribieron el acuerdo para la concesión de un plazo de 90 días a los turistas nacionales de los estados partes del Mercosur y los estados asociados, con el fin de implementar medidas específicas que profundicen la cooperación entre los estados. A tales efectos, se entendió pertinente en temas de movilidad humana fijar normas que establezcan patrones comunes para el beneficio de los nacionales de cada estado del bloque regional que se movilizan por razones de turismo. El artículo 1 otorga un plazo de permanencia por motivos de turismo de 90 días. El artículo 2, según la legislación de cada parte, se podrá denegar el ingreso de una persona a su territorio. El 3, serán de aplicación entre las partes aquellas normas internas o acuerdo entre partes que sean más favorables para los beneficiarios del presente acuerdo. El artículo 4 establece el sistema de solución de controversias aplicable en caso de surgir diferencias en la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de las normas contenidas en el presente acuerdo. Los artículos 5, 6 y 7 contienen las cláusulas de estilo sobre entrada en vigor, denuncia y depositario. En atención a lo expuesto
y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de acuerdos, se solicita al cuerpo la correspondiente aprobación. Gracias, presidente. En consideración, si no hay más oradores, pasaremos a votar. Los que estén por la afirmativa, sí vas a indicarlo. ¿74 en 76? 74 en 76. Afirmativo. Procédase a leer el artículo único. Apruébase el acuerdo para la concesión de un plazo de 90 días a los turistas nacionales de los Estados parte del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006, el convenio modificatorio del mismo, acuerdo modificatorio del acuerdo para la concesión de un plazo de 90 días a los turistas nacionales de los Estados parte del Mercosur y Estados asociados, suscrito en la ciudad de Paraná, República Argentina, el 16 de diciembre de 2014. En consideración, los que estén por la afirmativa. ¿75 en 77? 75 en 77. Afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto que se comunicará al Senado. En consideración, el punto número 6 del orden del día, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para su aprobación, carpeta 782-2016, informado. Tiene la palabra el diputado Jorge Meroni. Gracias, presidente. La Comisión de Asuntos Internacionales tiene el agrado de informar y someter a consideración el proyecto de ley adjunto mediante el cual se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015 y suscrita en nombre de la República en la misma fecha. Antecedentes. El continente americano ha dado un paso fundamental con la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, convirtiéndose en la primera región del mundo en contar con un instrumento de este tipo. El objetivo de la Convención consiste en promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. En tal sentido, dicha convención constituye un aporte sustantivo y trascendental en varios aspectos. En primer lugar, contribuye a eliminar la enorme dispersión jurídica existente, así como a esclarecer las posibles ambigüedades en relación al reconocimiento de los derechos de las personas mayores, facilitando la labor de promoción y protección por parte de los Estados, de los actores internacionales y de la sociedad civil. Asimismo, la adopción de esta convención contribuye a extender la práctica de los mecanismos regionales de derechos humanos existentes, proporcionando un marco normativo general que puede ser utilizado para promover una interpretación evolutiva de los demás instrumentos internacionales de derechos. Finalmente, la Convención aporta una base regulatoria para el diseño e implementación de políticas nacionales e internacionales específicas con un enfoque de protección de los derechos humanos, así como dota la máxima prioridad programática a las políticas relativas a las personas mayores, al tiempo que clarifica los principios de derechos humanos que deben orientar estas políticas. El acuerdo consta de un preámbulo y 7 capítulos conteniendo 41 artículos. En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de convenciones, solicitamos al cuerpo la correspondiente aprobación del proyecto de ley. Gracias, presidente. En consideración, si no hay más oradores, se pasa a votar a la discusión en particular. Perdón,
El diputado Pasquel me pide la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar afirmativamente, por supuesto, este proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a ratificar esta Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Lo que queremos hacer es señalar que este convenio, como tantos otros del mismo tipo, tiene sus bemoles. Esto tendrá que ser objeto de una interpretación y un análisis muy cuidadoso de parte de nuestros jueces, de parte del Estado en general en cuanto tenga que aplicarlo, porque hay disposiciones, digamos, que si no se interpretan con mucho cuidado pueden llevar a situaciones de colisión con nuestras normas constitucionales o a dificultades prácticas de aplicación, por cierto, no menores. Algunas disposiciones del convenio son simplemente reiteración de normas generales de protección de los derechos humanos. Y uno se pregunta por qué es necesario repetir las normas generales haciendo referencia específica a ciertos grupos de edad. Por ejemplo, cuando el artículo 9 dice que las personas mayores, en fin, las amparadas por este convenio, tienen derecho a una vida sin violencia y maltrato. Por supuesto que estamos todos de acuerdo, pero digo, ¿acaso las personas que no son mayores no tienen derecho a una vida sin violencia y maltrato? Tenemos que ir diciendo, para cada tramo de edad, repetir lo mismo. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida sin violencia y maltrato. Las personas mayores que no sean niños, niñas ni adolescentes, que tampoco tengan más de 60 años de edad, tienen derecho, etcétera, a repetir. Francamente, no le veo el sentido a esto. Tomé algunas disposiciones al azar. El artículo 9, que se refiere a esto de la violencia y el maltrato al que me acabo de referir. El artículo 13 es lo mismo, derecho a la libertad y seguridad personal. Los Estados partes asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitraria de su libertad. Digo, ¿la protección de la libertad individual depende de la edad? Hay que tener más de 60 años, que es el límite que toma en cuenta esta convención para gozar de la protección del Estado en el uso y goce de la libertad personal. Francamente, no le veo sentido. Es una forma de reiterar cosas que me parece que en definitiva resulta vacía. El artículo 14 del convenio, derecho a la libertad de expresión y de opinión y del acceso a la información. ¿A alguien se le ocurre que la persona por cumplir cierta edad deja de tener derecho a la libertad de expresión? ¿No la amparan acaso, cualquiera sea su edad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, tantos y tantos instrumentos internacionales que consagran esos derechos fundamentales, derechos individuales que nadie ha puesto en discusión? Digo, francamente no veo la utilidad práctica de esto. Ahora, seguro, hacemos esto para los ancianos, hacemos otro para los adolescentes, otro para los jóvenes, después distintos colectivos dentro de la sociedad que podemos articular según la visión de cada uno y repetimos al infinito las mismas cosas cuando basta con decir, como dicen las declaraciones de derechos humanos, toda persona tiene derecho a ser protegida en el goce de la libertad de expresión. Francamente no veo dónde está la dificultad en ampararse en esas normas generales que son absolutamente suficientes, me parece a mí. Hay otras disposiciones que pueden plantear problemas de colisión con normas constitucionales. Cuando, por ejemplo, el artículo 5 de la Convención dice que dice que queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. Habría que estudiar esto, en fin, detenidamente, ver hasta qué es lo que quiere decir exactamente. Pero cuando nuestra Constitución, en el artículo 250, dice que todos los miembros del Poder Judicial cesan al cumplir 70 años de edad, ¿está estableciendo una discriminación por edad contraria a la Convención? ¿Pasa a ser una norma constitucional en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos? ¿En ese lío nos estamos metiendo? Yo entiendo que no es así porque, en mi opinión, nuestra Constitución es siempre la norma fundamental.
podrá haber derechos humanos reconocidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 de la Carta que tengan rango constitucional, pero nunca supraconstitucional. Y frente a una disposición constitucional específica, como la del artículo 250, las normas generales no se imponen por aquel viejo principio, según lo cual la norma especial vale siempre más que la general. Pero es una interpretación mía, pero digo, este es un problema que está latente acá. Y otro problema que puede ser más complejo. El artículo 31 de la Convención, en el inciso tercero, se refiere el artículo 31, se refiere al acceso a la justicia. Y el inciso tercero dice que los Estados partes se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. De acuerdo con nuestra Constitución, todas las personas son iguales ante la ley. La igualdad en el proceso es un principio fundamental, absolutamente básico. Ahora, de acuerdo con esta norma, hay que darle un tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que abandonar el principio de la igualdad en el proceso para crear una especie de fast track para las personas mayores? Me parece que esa interpretación sería absurda, pero entonces, ¿qué quiere decir esto que estamos votando? Confieso que no me queda claro, pero que en todo caso entiendo que hay que estar a lo dispuesto por las normas constitucionales vigentes, en particular el artículo 8, y asegurar la absoluta igualdad ante la ley y la igualdad en el proceso, que es fundamental. Me parece inconcebible que dentro de un proceso judicial le reconozcamos más derechos al litigante que tiene más años que al que tiene menos. Sería, por otro lado, una discriminación de las personas que no llegaron a los 60 años de edad. Conste que el límite de edad me favorece, señor presidente, porque estaría dentro de los beneficiarios del texto, pero aún así entiendo que no debe primar esta interpretación sobre el principio de igualdad, que me parece absolutamente vertebral en todo el edificio jurídico de la República. Otras disposiciones del convenio pueden llegar a plantear, a mi juicio, dificultades que ya no serían de armonización con la Constitución, sino simplemente, digamos, dificultades prácticas, porque, por ejemplo, el artículo 24 se refiere al derecho a la vivienda. Por supuesto que se reconoce el derecho de las personas mayores a gozar de vivienda digna, todo el discurso imaginable, pero además dice que los Estados partes fomentarán progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otra forma de financiamiento sin discriminación por razón de edad, obviamente, en función del contexto de la Convención. Ahora bien, una cosa es otorgar un crédito a una persona que tiene por delante una expectativa de vida de décadas, digamos, porque hay una expectativa de vida promedio que resulta de las estadísticas, y que vaya si la toman en cuenta las instituciones bancarias, que muchas veces dicen que se conceden préstamos a quienes no superen determinada edad. ¿Por qué? ¿Porque discriminan arbitrariamente contra los mayores de esa edad? No, porque toman en cuenta la expectativa de vida y el plazo necesario para el pago de la suma que se toma en préstamo, lo cual me parece a mí inobjetable. El acreedor tiene derecho a prestar su dinero en condiciones que le aseguren el repago, por lo menos que cree una expectativa razonable de que va a pasar el tiempo necesario para que el deudor cumpla sus obligaciones. Ahora, si resulta que se prohíbe la discriminación en el otorgamiento del crédito para vivienda por razón de edad, ¿qué significa? ¿Que hay que prestar a una persona que tiene 75 años a 30 años de plazo? Me parece que una interpretación de este tipo excedería ampliamente lo razonable. Por eso digo que al celebrar convenios de este tipo tenemos que, al sancionar nosotros las leyes que autorizan al Poder Ejecutivo a ratificar normas de este tipo, tenemos que hacerlo sabiendo que, por un lado, damos un paso adelante en la proclamación de ciertos derechos, contribuimos a crear conciencia en cuanto a la existencia de ciertos derechos cuyo ejercicio debe garantizarse, pero por otro lado, situamos a los intérpretes del derecho frente a la dificultad que va a significar interpretar todo esto en armonía y congruencia con las normas de nuestro ordenamiento jurídico o a veces simplemente en armonía y congruencia con el sentido común. Muchas gracias, señor presidente. Por una aclaración me pide la palabra el diputado Jorge Meroni.
Gracias, presidente. Si bien podemos compartir muchas de las inquietudes que planteaba el diputado Ope Pasquet, sabemos que Uruguay forma parte de la Convención Interamericana, que el compromiso que se asume al firmar estos tratados es que en los países miembros de esta convención sean aprobados estos convenios, estos acuerdos en los parlamentos de los distintos países. Y no todos los países tienen la protección, y lo hemos visto en alguna actividad, sobre todo el Parlamento Latinoamericano, que participamos legisladores de los diferentes partidos. Uruguay, como bien decía el diputado preopinante, es avanzada en mucha legislación referente a los derechos humanos de los diferentes actores de nuestra sociedad. Pero el compromiso, como vuelvo a reiterar, de Uruguay es que sea aprobado en el Parlamento, es que vamos a apoyar este proyecto y decir que no en todos los países se respetan los derechos de los ciudadanos como en nuestro país. Por lo tanto, es un compromiso de los Estados partes de garantizar esos derechos en otros países que no es Uruguay en este caso. Gracias, presidente. No habiendo más oradores, se va a poner a consideración el pasaje de la discusión en particular. Los que estén por la afirmativa, si vas a indicarlo. en 67. 66 en 67, afirmativo. Léase por parte de la Secretaría del Artículo Único. Apruébase la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015. En consideración, el artículo, los que estén por la afirmativa, si vas a indicarlo. Sí. en 67. 66 en 67 para fundamentar el voto. Me pide la palabra la diputada Graciela Bianchi. Gracias, señor presidente. Yo la verdad que no iba a decir nada, pero y no lo iba a votar, pero con la fundamentación que acaba de hacer el colega Ope Pasquet, quiero que quede constancia que no lo voy a votar. Los Estados partes de la Convención Interamericana no tenemos obligación de ratificar los tratados. Se discute en el ámbito correspondiente con nuestros delegados, que saben lo que tienen que hacer o deberían saberlo. Y la Carta Magna para nosotros es la Constitución de la República. Nosotros no tenemos el régimen que tienen otros países como la Argentina, que los tratados internacionales, al ser aprobados, adquieren rango constitucional. En nuestro caso, no. Y la verdad que yo no puedo levantar la mano ante tanta discriminación positiva sin sentido. En general no estoy de acuerdo con las discriminaciones positivas, lo he manifestado muchas veces y lo seguiré manteniendo porque por suerte el Uruguay, como muy bien se dijo, es un país con un sistema de derechos tan amplio que siempre invitamos a leer el artículo 72 de la Constitución. En pocos países en el mundo tenemos ese artículo. Tenemos todos los derechos que están expresados en la Constitución, más todos los que sean inherentes a la persona humana. Ahora, además me sentiría técnicamente, como profesional del derecho, cometiendo un error que, sobre todo cuando hay normas que son claramente ya siguiendo a Couture, ¿no? Que es más que nada para derecho procesal, pero esto hay que aplicarlo acá, es decir, no sigue ni siquiera las normas de la sana crítica. Así que le agradezco, señor presidente. Muy bien, para fundamentar el voto tiene la palabra el diputado Pablo González. Gracias, presidente. Simplemente para ponerle números a los argumentos que expuso con muy claro el diputado Meroni. Hoy el 14% de la población del hemisferio es mayor a los 60 años, son unos 135 millones de personas. Y en el 2030 seremos 215 millones de personas las que estaremos en esa condición. Nosotros compartimos plenamente la discriminación positiva y muchas veces hemos visto
como varios legisladores que hoy pueden opinar contrario a esta protección, aplauden cuando se le da cárcel domiciliaria a muchos delincuentes presos por delitos de lesa humanidad. Nada más. Para fundamentar el voto, tiene la palabra el diputado Pablo Abdala. Sí, gracias, presidente. Nosotros hemos votado con mucho gusto, sin perjuicio de que las salvedades que formulaba en la discusión en general el diputado Pasquet creo que son de recibo. Yo entiendo que se van a resolver en la aplicación del derecho por la vía de la armonización de los distintos instrumentos jurídicos. Con toda seguridad, aquellos aspectos que eventualmente colidan con la Constitución de la República, obviamente la Constitución es la norma fundamental, las normas internacionales ratificadas por el país tienen rango de ley, por lo tanto, la norma constitucional obviamente seguirá siendo siempre una norma de superior jerarquía, y en lo demás el artículo 72 de la Constitución de la República, la evolución de la doctrina constitucional determina hoy que por allí se incorporan los derechos humanos o el bloque de derechos humanos que las normas internacionales definen aún más allá de lo que el derecho interno desde el punto de vista normativo ha consagrado en nuestro sistema jurídico. Dicho esto, señor presidente, quiero dejar constancia de algo que también me parece muy relevante. En la descripción de derechos y de garantías y de beneficios que esta norma internacional establece para los adultos mayores, yo le asigno mucha importancia al artículo 12, que se refiere específicamente a la cuestión de los cuidados, que está muy en boga en nuestro país en este momento y que ha sido una bandera de campaña preelectoral del actual gobierno, que está en vías de cumplir, obviamente, con esos compromisos preelectorales. Hemos votado una ley en el Parlamento estableciendo el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero advierto que este artículo 12 consagra una serie muy importante de beneficios, de derechos, de prestaciones, que después de una simple lectura, señor presidente, advierto va bastante más allá de lo que la propia ley interna estableció cuando la discutimos en el Parlamento y le dimos consagración legislativa. Digo esto porque de aquí podría llegar a resultar que en lo que tiene que ver específicamente con las prestaciones vinculadas al sistema de cuidados, la aprobación de esta norma internacional incorpore elementos nuevos y bienvenido en beneficio fundamentalmente de los adultos mayores. La Comisión de Desarrollo Social, como saben los señores legisladores que la integran, tiene previsto recibir a la señora ministra Arizmendi y al director o secretario de la Junta Nacional de Cuidados, el sociólogo Bango, en los próximos días. Teníamos prevista una reunión con cierta antelación a los acontecimientos de Dolores. En función de los acontecimientos de Dolores, esa comparecencia se suspendió y se postergó, pero creo que se haya postergado nos viene bien para incorporar este nuevo elemento y cuando las autoridades comparezcan, por lo menos nosotros nos vamos a encargar de hacer referencia o de poner sobre el tapete los términos de este convenio que la Cámara está, y termino, presidente, aprobando en el día de hoy, porque seguramente de aquí surgen elementos cualitativos que en algún sentido enriquecen el sistema de cuidados y al mismo tiempo agrandan o incrementan las obligaciones que el Estado asume con este sector de la población. Gracias, presidente. Para fundamentar el voto tiene la palabra el diputado Omar Lafluf. Gracias, presidente. Muy brevemente. Yo he votado positivamente esta adhesión del país a esta Convención Interamericana. He escuchado con mucha atención los argumentos del doctor Ope Pasquet, pero lo he votado por otra cosa. Lo he votado porque después que suceda esto, la gente mayor va a tener otro elemento para reclamar sobre su vida y va a tener otro elemento para poder hacer valer sus derechos, porque les puedo asegurar que discriminación con las personas mayores y especialmente en el interior del país existe y mucha. Entonces, cuando acá se habla de la vivienda, yo sé que puede ser un problema, pero mucho me alegraría que sobre todo en el interior rural pudieran tener acceso. Cuando acá se habla de darle derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, también me alegra que se reclame por esto, porque no sé si todos saben, pero en el interior y especialmente en el medio rural es muy difícil que tengan esta accesibilidad.
cuando muchas veces ni siquiera tienen posibilidad de conseguir un par de muletas y menos una silla de ruedas. Así que lo he votado por eso, solamente por eso. Gracias, presidente. Muy bien. Ha quedado aprobado el proyecto que se comunicará al Senado de la República. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales, inciso tercero, artículo primero, ley 17.827, del señor representante Gustavo Penades, por el día 4 de mayo de 2016, convocándose al suplente siguiente, señor Antonio Zulamián. Licencia por enfermedad, literal A del artículo primero de la ley 17.827, del señor representante Oscar Groa, por el periodo comprendido entre los días 9 y 16 de mayo de 2016, convocándose al suplente siguiente, señora Estela Pereira. Licencia por motivos personales, inciso tercero, artículo primero, ley 17827, del señor representante Saúl Auristi Muñeo, por el día 10 de mayo de 2016, convocándose al suplente siguiente, señor Washington Umpierres. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Los que estén por la afirmativa, si vas a indicarlo. En 69. 68 en 69 afirmativa. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, que se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Ingresamos al punto séptimo del orden del día, costa del inmigrante, designación a la región este del departamento de Colonia, carpeta 713/2015, informado. Tiene la palabra la diputada Susana Pereira. Gracias, presidente. La Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente quiere someter a consideración el proyecto de ley mediante el cual se aprueba la designación con el nombre de Costa del Inmigrante a la zona costera del departamento de Colonia, que va desde el balneario Blanca Arena hasta Brisas del Plata. Actualmente viven en esa zona, es una zona balnearia, unas 3.000 personas durante todo el año, pero durante la temporada estival alcanzan a unas 30, 35.000 personas que disfrutan de la costa delimitada entre Blanca Arena y Brisas del Plata. A medida que se pobló la zona, los límites entre los balnearios fueron desapareciendo, de tal forma que Britópolis, Zanja Honda, Parán y Fomento, entre otros, fueron formando un único espacio territorial, siendo un lugar elegido para su descanso y recreación por todos los vecinos del departamento de Colonia. En el mencionado departamento, a lo largo de la historia, se asentaron diversas corrientes migratorias, inicialmente los españoles, pero después de 1850 llegaron piamonteses, de origen tanto italiano como francés, alemanes, austríacos y alsacianos. Esa corriente migratoria dio lugar a Colonia Valdense, Colonia Suiza, Nueva Helvecia, entre otros lugares emblemáticos del departamento. Esta designación es de opinión consensuada en nuestra comisión y también por los habitantes del lugar. Además, lo identifican como Costa del Inmigrante más allá de la designación informal, que a veces toma un carácter formal, porque la Junta Departamental de Colonia, en un documento oficial del 5 de febrero del 2010, la Junta Departamental, reitero, solicitó que se estableciera allí un municipio y la designación fue la que nosotros estamos mencionando ahora. Es por esto, señor presidente, que nuestra comisión pone a consideración de este pleno este proyecto al que nos referimos hasta ahora, que consta de un solo artículo, y solicitamos a interpretación de la comisión, a sugerencia de la comisión, que se vote afirmativamente, si lo entiende el conjunto del... Si no hay más oradores, se pasa a consideración el pasaje de la discusión en particular. Los que estén por la afirmativa, si vas a indicarlo.
72, no, perdón, 71 en 72. 71 en 72, afirmativo. Léase por parte de Secretaría el artículo único. Artículo 1. Desígnase con el nombre de Costa del Inmigrante la región del este del departamento de Colonia, que comprende el espacio geográfico que se extiende aproximadamente 15 kilómetros desde Blancarena a Brisas de Plata y desde la costa sobre el río de la Plata hasta la línea imaginaria paralela a la misma, ubicada 5 kilómetros al norte, área que comprende el conjunto de balnearios ubicados en dicho territorio. En consideración, si nadie hace uso de palabra, se va a votar. Los que estén por la afirmativa. En 72. 71 en 72, afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto que se comunicará al Senado de la República. Saludamos en la segunda barra a los alumnos de la Escuela 54 de Villa Sara, 40 de Curtiseiras y 150 de Lagos del Norte, escuelas rurales del departamento de Rivera. Pasamos a considerar el número 8 del orden del día, decisiones, reglamentos y actas emanadas del 25 Congreso de la Unión Postal Universal. La aprobación, carpeta 329 de 2015, informado, y tiene la palabra el diputado Jorge Meroni. Gracias, presidente. Señores representantes, la Comisión de Asuntos Internacionales tiene el agrado de informar y someter a su consideración las decisiones, reglamentos y actas del 25 Congreso de la Unión Postal Universal, UPU, realizado en Doha, Qatar, el 24 de septiembre del 2012. La referida organización es actualmente el organismo especializado de las Naciones Unidas en materia postal y nuestro país lo integra desde el 1 de julio de 1880, en calidad de miembro, habiendo ocupado diversas posiciones de responsabilidad en el seno del mismo. El Congreso es el órgano de mayor jerarquía de la organización y durante su desarrollo se eligen las autoridades del organismo a los países que integrarán sus consejos, a saber, el de explotación postal y el de administración, y se explicitan y acuerdan los lineamientos que orientarán el sector durante los siguientes 4 años. Como resultado de cada congreso, las propuestas que allí se deliberan y aprueban conforman las disposiciones que integrarán la Constitución, el Reglamento General, el Reglamento Interno de los Congresos, el Convenio y su protocolo final. Dichas actas son las que regirán en adelante, en principio por los siguientes 4 años, las relaciones de todos los miembros del organismo hasta que se lleve a cabo el siguiente Congreso de UPU. Al tratarse, en el caso de la UPU, de un organismo del sistema de Naciones Unidas y regido por su sistema en tanto agencia especializada de Naciones Unidas en materia postal, se trató en el Congreso el pedido de autorización a la Asamblea General de Naciones Unidas para presentar solicitudes de opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia. Se reitera entonces que resoluciones, las decisiones, recomendaciones contenidas en las páginas finales emanadas del 25 Congreso no afectan ni contrarían disposiciones del país. En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de acuerdos, solicitamos al cuerpo la correspondiente aprobación. Gracias, presidente. En consideración, si no hay oradores, se va a pasar a votar el pasaje de la discusión en particular, los que estén por la afirmativa. En 62 en 64. 62 en 64, afirmativa. Léase
Por parte de Secretaría, el artículo único. Artículo único. Apruébanse las decisiones, reglamentos y actas de manada del 25 Congreso de la Unión Postal Universal adoptadas en la ciudad de Doha, Estado de Qatar, el 11 de octubre de 2012. En consideración, se está votando. En 63. 61 en 63 afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto que se comunicará al Senado de la República. Ingresamos en la consideración del punto número 9 del orden del día, acuerdo de cooperación en el área de turismo con el Gobierno de la República de Armenia. Aprobación, carpeta 417/2015, informado. Y tiene la palabra el diputado Jorge Meroni. Gracias, presidente. Señores representantes, la Comisión de Asuntos Internacionales tiene el agrado de informar y someter a su consideración el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el acuerdo sobre cooperación en el área de turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en la ciudad de Ereván el 12 de noviembre del 2013. El acuerdo tiene como objetivo principal, tal como menciona su preámbulo, incrementar la cooperación entre las partes en el área del turismo. Cabe destacar la importancia de la suscripción de este acuerdo, ya que la cooperación en el área de turismo es un ámbito de cooperación nuevo entre ambas partes. Las partes acuerdan cooperar en el área de turismo especialmente mediante las siguientes acciones: apoyo a la creación y desarrollo de la cooperación entre empresarios de ambos países, asistencia para el establecimiento de relaciones entre los organismos públicos y demás organizaciones sin fines de lucro en el área de turismo en ambos países, incluidas visitas recíprocas de jóvenes, asistencia a través de políticas de inversión en el área de turismo, entre otras. Además, el acuerdo establece otras formas de cooperación entre las partes, tales como la cooperación dentro de las organizaciones internacionales vinculadas al turismo de las que sean miembros y la explotación y evaluación de los recursos turísticos con que cuentan ambos países para el desarrollo y organización del turismo, edificación hotelera, comercialización turística y otras áreas. Se prevé la realización de un intercambio de grupos especializados de las partes que participarán en diferentes eventos deportivos, musicales, teatrales, festivales nacionales, así como también en exposiciones, simposios y conferencias relacionadas con el área del turismo. Con el objetivo de impulsar la cooperación en dicha área, las partes se comprometen a cooperar entre sí en la preparación y capacitación de los recursos humanos en el área del turismo y a fomentar el intercambio de especialistas, expertos y periodistas en el área del turismo. Cabe mencionar que las partes encomendarán la implementación del presente acuerdo a sus respectivos organismos oficiales autorizados responsables del área del turismo. Asimismo, el acuerdo establece la creación de una comisión mixta integrada por representantes autorizados de cada país y cuyas reuniones tendrán lugar cada vez que resulte necesario en la República Oriental del Uruguay y en la República de Armenia. Para finalizar, se prevén las disposiciones de estilo en cuanto a la entrada en vigor, duración, solución de controversias, enmiendas y denuncias. En atención a lo expuesto y destacando la conveniencia de suscripción de este tipo de acuerdos, se solicita al cuerpo la correspondiente aprobación. Gracias, presidente. En consideración, si no hay más oradores, se pasa a votar. Los que estén por afirmativa.
61 en 62. 61 en 62, afirmativo. Le hace por secretaría el artículo único. Apruébase el acuerdo sobre cooperación en el área de turismo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia, suscrito en la ciudad de Ereván, República de Armenia, el 12 de noviembre de 2013. En consideración se está votando. En 62. 60 en 62 afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto que pasará al Poder Ejecutivo. Ingresamos en el último punto de orden del día. 10º, acuerdo marco de cooperación con el Gobierno de la República Federal de Etiopía. Aprobación, carpeta 491/2015, informado. Tiene la palabra el diputado Jorge Meroni. Gracias, presidente. Señores representantes, nuestro país ha manifestado un creciente y actualizado interés por África. Este interés se ha traducido, por ejemplo, en la reciente apertura de una embajada en Angola, el ingreso como observador a la Unión Africana, la presidencia del mecanismo de Sopocás Atlántico Sur como zona de paz y cooperación y la participación en mecanismos como ASPA. Existen espacios geográficos compartidos tales como el Océano Atlántico y espacios políticos de mutuo interés. Las causas de ellos son varias y abarcan desde la afinidad cultural, la revalorización de las relaciones sur-sur, hasta el creciente grado de desarrollo político y económico que ha experimentado el continente africano. En este contexto, Etiopía se presenta como un país de peso emergente en el continente africano, como lo muestra el hecho que la Unión Africana posee su sede en Addis Abeba, que podría funcionar para Uruguay como un puente en su región, ya que Uruguay tiene una reducida presencia diplomática en dicho continente. Desde el punto de vista económico, a pesar de sus altos niveles de pobreza, el país posee una población de cerca de 95 millones de habitantes, con tasas del crecimiento del PBI de más del 10%. El texto acordado en el preámbulo señala que las partes desean estrechar los lazos de amistad y entendimiento consistentes en la existencia de intereses mutuos con la necesidad de coordinar esfuerzos en la obtención de metas comunes. Dicho acuerdo consta de 7 artículos. El primero de ellos fija el objetivo del acuerdo, que es el compromiso de promover la cooperación en las áreas de interés común, las cuales son establecidas en el artículo 2, cooperación económica, comercial, financiera, industrial, agrícola, científica, técnica, cultural y demás acordadas por las partes. El artículo 3 habla de los acuerdos complementarios que podrán suscribirse en el marco institucional que norma la cooperación en cada área de interés para fortalecer la relación bilateral, previa consulta y coordinación con los ministerios de Relaciones Exteriores de ambas partes. El cuarto establece que las medidas adoptadas en el ámbito del acuerdo no perjudicarán las obligaciones internacionales que derivan de los convenios de los cuales ambas partes forman parte. El 5 indica que cualquier controversia que surja respecto a la interpretación o ejecución del presente acuerdo será resuelta mediante negociaciones directas efectuadas por la vía diplomática. El artículo 6 fija la posibilidad de modificaciones o enmiendas al acuerdo mediante el consentimiento escrito de ambas partes. El 7 establece los mecanismos para la entrada en vigor, la vigencia, la renovación y la terminación del acuerdo. En atención a lo expuesto y destacando la conveniencia de la suscripción de este tipo de acuerdos, solicitamos la correspondiente aprobación por el cuerpo. Gracias, presidente. En consideración, si no hay oradores, se pasará a votar la discusión en particular, lo que esté por la afirmativa.
55 en 57. 55 en 57, afirmativo. Léase por secretaría el artículo único. Apruébase el acuerdo marco de cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía, suscripto en Addis Abeba, República Democrática Federal de Etiopía, el 2 de octubre de 2014. En consideración, se está votando. Los que estén por la afirmativa. En 56 en 58. 56 en 58, afirmativo. Ha quedado aprobado el proyecto que pasará al Senado de la República. Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.